Saludos, bendiciones, hermanos. Otra vez con ustedes en este su programa de Perspectiva. Con ustedes, el pastor Bailey. Estoy acompañado gratamente por los esposos Olivares. Dios les bendiga. Dios les bendiga, pastor José. Bendiciones, amigos de Perspectiva Cristiana. Bendiciones, pastor. Bendición, Jenny. Bendiciones a todos los que están con nosotros. Hoy nos corresponde concluir. Bueno, ni siquiera sé si vamos a concluir, pero dar continuación al tema que iniciamos la semana pasada, que lleva como título: evitemos arrojar piedras, evitemos estar tirando piedras. Me gustaría que Jenny y José que nos hagan un recordatorio de qué fue lo que hablamos en la semana pasada. Amén. Bueno, sí, hablamos del caso de la mujer adúltera, cuando fue sorprendida en el caso mismo de adulterio y los hombres la llevaron para que Jesús la condenara y tenían piedras para arrojarle a la mujer, y analizamos la actitud de Jesús ante esta situación, por causa de que hoy día muchos cristianos critican, dañan, señalan, juzgan a sus propios hermanos, a los hermanos de la fe. Y esto se debía porque el pastor mencionó dos aspectos aquí importantes, que fue que muchas veces somos hipócritas, que de la misma forma que sabemos que al ser herido en la mejilla debemos poner la otra, pero no lo ponemos. También sabemos que no debemos tomar piedras para arrojarlo a otro, pero aún así sabiendo tomamos las piedras. Y ahora con las redes sociales a veces ni siquiera le damos la cara a la persona, lo publicamos en las redes sociales desde lejos y estamos arrojando piedras. Y lo otro que tenemos que también tener muy claro, y que el cristiano no lo tiene, es que somos una familia, el concepto de la familia, que a ese hermano, a esa persona que estamos tratando de dañar o afectar es nuestro hermano. ¿Algo más, José? Sí, que lo mejor que podemos hacer, dijimos también, era orar por esa persona, que muchas veces no vamos a tener esa oportunidad si es una persona que está a la distancia de poder hablarle físicamente, personalmente, pero tenemos la oportunidad, el acceso a nuestro Padre Celestial de orar por ellos, de pedirle a Dios que utilice una persona pues que pueda levantarlo. Usted hizo énfasis en la palabra de levantar. Nuestra conversación está basada en el texto del capítulo 8 del Evangelio de Juan, en el tema de la mujer adúltera, la mujer que fue sorprendida en el acto mismo de adulterio, cómo Jesucristo intervino a su favor y cómo ella fue restaurada. Recuerdo que entre las últimas cosas que hablamos dijimos que a la mujer la exhibieron públicamente, y estábamos hablando de la exhibición pública por parte de los mismos creyentes de sus hermanos, de los líderes, pastores, diáconos o lo que sea. ¿Cómo hacemos para exhibirlos públicamente? A través de redes sociales, a través de videos, a través de chats, y en donde alguna gente no entiende, Jenny, que el simple compartir un rumor de eso puede ser exhibir a un hermano. El simple hecho de compartir, de reenviar o de retuitear algo que en principio usted no sabe si es cierto. Ahora bien, aún siendo cierto, nuestra actitud debe ser estarlo reenviando, compartiendo o retuiteando, o nuestra actitud debería ser más bien como de que esto me llegó y esto llegó hasta aquí llegó. De parte mía, yo no voy a seguir exhibiendo a mi hermano, voy a seguir, digamos, divulgando su vida privada o sus pecados, en el peor de los casos. Amén. Sí, pastor, la verdad que tenemos que saber que tal vez esa persona falla hoy, pero mañana yo soy la que puedo fallar, y no debo hacer lo que no quiero que hagan conmigo, y tomar eso, ya sea que lo hablo de eso, lo publico en las redes sociales, es exhibir a esa persona, es desnudar a esa persona, y eso trae consecuencias a nuestras vidas, porque es el mismo cuerpo de Cristo. Lo mencionamos la semana pasada, que al exhibirlo estamos no solo dañando a la persona que estamos exhibiendo, sino estamos dañando a los débiles en la fe, estamos dañando la imagen de la iglesia del Señor Jesús, y nos estamos dañando a nosotros mismos. ¿Y por qué no pensamos en la familia de esa persona? Esa persona tiene esposa o esposo, esa persona tiene hijos, tiene hijos que también están en las redes sociales, que les llegan esas cuestiones. No podemos pensar en cómo eso les puede afectar a ellos negativamente.
Correcto. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué puede ocurrir o qué está ocurriendo con esa familia en este momento? ¿Cómo se sienten ellos? Yo creo que usted utilizó también el caso de una familia cuando Can descubrió la desnudez de su padre, de Noé. ¿Cómo se sentiría Noé? ¿Cómo se sintieron sus hermanos? Me explico, en ese momento cuando Can exhibió esa desnudez, ¿cómo se sentirán esas familias? Entonces nosotros tenemos que pensar, como usted decía, en qué beneficio tiene esto para esa persona que yo voy a compartir y que yo le voy a retuitear o que le voy a mandar esto. ¿En qué lo voy a beneficiar? ¿En qué hay una edificación en la vida de esa persona? Creo que en la actitud de Sem y de Jafet es la actitud que necesitamos tener los cristianos cuando Can va y exhibe la desnudez de sus padres. Ellos no quisieron mirar. Eso es bien importante. Porque el problema es que los creyentes de hoy miran, quieren saber, quieren oír, quieren participar y no solamente no quisieron mirar. Mira, con solo no mirar y salir de allí donde estaba Noé, habían hecho lo correcto, pero ellos hicieron más. Ellos cubrieron su desnudez. Eso es algo que no ocurre dentro de la iglesia. Alguien dijo que la iglesia es el único ejército que asesina a sus heridos. La gente cuando está herida, la iglesia se encarga de matarlos. Y eso nosotros necesitamos tener en cuenta esto. Entonces, la mujer exhibida públicamente, luego presentada delante de Jesús esperando la sentencia, porque ella había un juicio previo. No estamos discutiendo aquí es que la mujer no era pecadora. No estamos discutiendo que no había caído en adulterio. Aquí lo que estamos presentando en la mesa es la actitud de sus conciudadanos, de la gente que la rodeaban. Fue una actitud egoísta y perversa. No amaban a la mujer, querían su destrucción, querían su muerte, que es exactamente lo que mucha gente quiere de algunos ministerios. Y me refiero a mientras más grande es el ministerio, más enemigos tiene y más gente anhela su destrucción. Amén, pastor. Sí, lastimosamente, entre más Dios usa a una persona, así también usted habló, creo que fue de las aves de rapiña. Más aves de rapiña están a su alrededor, más gente con celos, más gente con llena de envidia. Y wow, cuando se trata de un hombre o una mujer de Dios, hay que tener bastante guardarse, porque siempre recuerdo lo que pasó con Moisés, pues, porque comenzamos a murmurar y hemos enseñado aquí que aún era cierto lo que decía Aarón, lo que decía María, pero aún así recibieron consecuencias. Entonces a veces hablamos, señalamos, juzgamos sin saber las consecuencias, que tal vez esa misma piedra que nosotros tomamos, que estamos tirándole a esa persona, a ese hombre, a esa mujer de Dios, van a tomarlas también y nos las van a tirar a nosotros mismos. Es lo que no entienden algunos, que las piedras siguen ahí. Sí, yo recuerdo que usted siempre nos ha enseñado también cuando hemos tenido reuniones, que en estos casos, cuando hay algo que se presenta así, considérate a ti mismo, porque hoy uno está de este lado, emitiendo un juicio o retuiteando o compartiendo o diciéndole a alguien, hey, usted viste lo que pasó, viste quién hizo esto, quién hizo el otro, y mañana podemos ser nosotros los que estamos en la posición de eso. Hay 4 aspectos que yo encuentro en la vida de Jesucristo cuando le presentan a esta mujer, que son... Y esto lo quiero compartir con ustedes. 4 aspectos que lo llevaron a tratarla diferente al resto de los hombres que pretendían su muerte, que pretendían su fin, que pretendían su destrucción. El primero lo mencionamos también en el programa pasado, pero de una manera muy, muy general. Me refiero al amor. Jesús amaba a esa mujer. Él había venido a este mundo a morir por ella, a ofrendar su vida por ella, por amor. Y ocurre que dentro de la iglesia en ocasiones hay una carencia de amor que es una cosa impresionante. Por eso yo hablaba en el primer programa de nuestra actitud a veces hipócrita. Ya sabemos todos que debemos amarnos los unos a los otros. Ya eso lo sabemos, ya Dios lo ordenó, pero nosotros... tenemos esa teoría, pero cuando la llevamos a la práctica nos encontramos con que nuestro amor es superficial o que nuestro amor es inexistente, realmente no está. Jesús no miró el pecado de esa mujer
porque la amaba a ella. Él no se enfocó en el pecado. Jesús no se refiere ni una sola vez. Tal vez al final cuando le dicen no peques más, pero no se refiere de una forma directa al pecado de la mujer, porque la amaba. La diferencia entre Jesús y los que tenían las piedras es que los que tenían las piedras obviamente no la amaban. Es más, parecieran que lo odiaran. Yo no sé si ustedes lo han visto. Hay unas publicaciones, unas cosas que cuando uno los lee, cuando uno lo ve, pareciera que una persona como que odia a otra, como que quisiera, yo no sé, destruirle. Por eso hablaba de aves de rapiña, como que quisieran, las aves de rapiña destrozan los cadáveres o si algo está agonizando. Entonces creo que necesitamos comenzar a practicar otra vez el amor. Sí, bien, usted lo había dicho también, que amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y al prójimo como a ti mismo. Y creo que esa es una de las partes en las que tengo que decir la iglesia pues ha estado fallando, porque no amamos a nuestro prójimo. Y encontramos también a veces personas que no son ni afín a la fe y demuestran más amor hacia un cristiano que el mismo cristiano. Y el ejemplo lo vemos aquí con Jesús, pues, y también lo vemos con aquel hombre que lo lincharon, lo golpearon, y los que debieron demostrar amor, que fue el sacerdote y el levita, no lo demostraron. Y el que lo demostró fue un samaritano que era de una región alejada. Sí, el amor, si no tenemos amor, o sea, de nada sirve, de nada vale. Y no es decir yo amo, es demostrarlo. El que ama lo demuestra. Y siempre vamos a tener en nuestro diario vivir la oportunidad de manifestar ese amor. Y el amor es fácil amar a los hermanos de sangre, a tus amigos, pero hay que amar. A veces vemos a ese hermano como enemigos porque hubo algún día una diferencia o algo pasó. Allí se demuestra el verdadero amor. Allí es donde nosotros, a ese que tal vez nos lastimó, nos hirió, allí es donde Dios espera que nosotros lo amemos. A veces lo que ocurre es que la gente está como esperando el momento de la caída, esperando que le vaya mal, manifestando así una falta de amor a su prójimo, porque lo que dice José, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces nos vamos a Gálatas, considérate a ti mismo, dice Gálatas, cuando alguno fuere sorprendido en alguna falta, dice, restáurale con espíritu de mansedumbre, pero dice, considerándote a ti mismo, es decir, ponte en lugar de esa persona. Necesitas tener un poco de empatía. Amén. No hay un poquito de empatía en medio de la iglesia. Nosotros entendemos que somos los representantes de Dios en este planeta y que Dios es amor. Entonces, ¿cómo no tener empatía por una persona que cometió adulterio? Una persona que robó, cometió un desfalco, una persona que se está divorciando, una persona que, ¿cómo tú no vas a tener un poquito de empatía para entender que tú no debes contribuir a su destrucción o aumentar su herida? Así mismo es, no ser parte de la ayuda y no ser parte del problema. Me gusta esa parte cuando usted lo dijo, ¿no? Porque a veces uno no puede evitar que llegue, pastor. Esa es la realidad. Y Jenny, te llegó, pero sabes, esto llegó y hasta aquí conmigo, o sea, por mi parte, que soy cristiano, esto llegó hasta aquí. Yo no voy a contribuir con más nada para esto. Entonces, esa es una forma también, pastor, de demostrar amor. Pues claro que sí. Cuando la información negativa, porque casi siempre es negativa, te llega de un hermano, de un líder, y tú dices, uno, no sé si esto es cierto. Dos, aun cuando sea cierto, ¿qué voy a hacer? Lo voy a compartir con mis 500 contactos, con mis 1000 contactos, porque digo 500 es una forma, una cifra, un número. Entonces, yo digo, ¿sabes qué? Esto llegó hasta aquí, esto no lo comparto. No lo comparte ni con su esposa, porque usted no sabe eso cómo va a contribuir en lastimar su fe. Sí, ya yo le iba a decir, no hay que compartirlo con ninguno, ni uno. O sea, porque en el momento que ya lo comparto con una persona, ya estoy afectando a esa persona. Yo no sé esa persona hasta dónde lo pueda llevar. Y volvemos a reiterarlo, no es que estamos avalando
el ocultar pecados ajenos. No, en dado caso, ya estamos hablando, si algo tuviste, te diste cuenta, para eso esa persona debe tener una autoridad. Pero si es alguien que ni siquiera es del país, no es de tu iglesia, mucho menos darle lugar, orar. Lastimosamente he visto cuando caen hombres y mujeres de Dios, he visto gente reunirse en las redes sociales para calumniar o difamar o desacreditar a ese hombre de Dios, pero no he visto así grupos de cristianos. Vamos a orar por este pastor que está en esta prueba, por este líder. Comencemos a agruparnos para orar, para evitar bloquear esas informaciones negativas. No, yo no veo ese tipo de práctica, no veo esa práctica en el pueblo cristiano, y deja mucho que decir de nosotros. Pero nada más con el hecho de que si la información me llegó y hasta aquí llegó, estamos haciendo bastante, porque a veces queremos que sean los demás los que cambien, y el cambio comienza en nosotros. Quiero hacer una autocrítica en esa dirección, siendo que en ocasiones somos los líderes de las iglesias, los pastores, los que no le enseñamos a los miembros la forma de conducirse como creyente. Cuando yo me convertía, habían diferentes clases, y recuerdo que una de esas clases era conducta del creyente, la conducta del creyente, cómo el creyente se debe conducir en la vida diaria con sus hermanos dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. Y precisamente este programa tiene la intención de hacer y de darles luces, porque yo creo en mi corazón que algunos de ustedes ya están diciendo: yo he cometido ese error, yo he cometido esto. Alguien tiene que estar diciendo: Señor, perdóname. Pero lograr que aunque sea una sola persona pueda evitar ese pecado, porque ese es un acto de pecado. Pecado es el líder que adulteró, que fornicó, que robó, pero pecado es el que le divulgó a través de las redes sociales su desnudez. Ese es tan pecador, tanto pecado tiene el uno como el otro. El problema es que los que lo divulgan no sienten que ellos hayan cometido ningún pecado, y sienten que tienen la estatura moral para conducir ese pecado, y ese es su error. Ese es su error, porque Jesucristo, para decírselo en español, le dijo a esa turba que quería matar a esa mujer: ustedes son tan pecadores como ella. Eso fue lo que él les dijo: ustedes son tan pecadores como ella. Sí, me he quedado pensando en eso, pues, de que mucha gente lo hace y no siente ningún remordimiento, no siente absolutamente nada. Y ¿qué nos está diciendo el Señor? Pues, o sea, si estuviéramos en este momento Jesús enfrente de nosotros, diría: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. O sea, ya pecamos también, solamente con compartir y con ser parte de esa extensión de eso, contribuir a que eso se vaya corriendo, porque nace de una mente que es mala, porque eso comienza con alguien, pero ese alguien que inició eso logró que otras personas expandieran más ese mensaje. Yo creo que José ha dado en el clavo en que en ocasiones nosotros somos el resultado de la manipulación de unos pocos. ¿Quiénes son los que organizan estos grupos? ¿Quiénes son los que suben los videos? ¿Quiénes son? Entonces la gente reacciona a ese video ignorando que el video tiene una intención. Entonces de alguna manera la persona es manipulada emocionalmente para contribuir a la destrucción. ¿Quién vio a la mujer en el acto mismo del adulterio? Todos no las vieron a la vez. Alguien la vio. Alguien la vio. Alguien dio la voz de alerta. Alguien lo publicó. Y eso generó entonces que la turba se involucrara. Y eso me lleva al segundo aspecto, la de la compasión. Amor y compasión. En la parábola del buen samaritano, el sumo sacerdote se acercó al hombre que estaba herido, pero no hubo compasión, no hubo, el levita se acercó, no había compasión. Pero dice que un buen samaritano se acercó y fue movido a misericordia, porque esta palabra compasión se acerca es a la de la misericordia, tener misericordia a la otra persona. Esa compasión que dice: hey, te equivocaste, pero yo no te voy a destruir. Yo no te voy a destruir porque te amo y porque de alguna manera me pongo en tu lugar. Y eso me hace tener compasión. Amén. La verdad, pastor, que si vemos algo que en la vida del Señor Jesús
era esa compasión por gente que tal vez ni lo conocía a él. Y Dios espera eso de nosotros, de sus hijos, de sus servidores, que tengamos esa compasión, porque es la compasión la que nos mueve a hacer algo. La compasión es como te impulsa a predicar, la compasión te impulsa a orar por otros, y la compasión te impulsa a ayudar a otros. Y cuando vemos a un hermano caído, que fue lo que hizo el buen samaritano, lo ayudó. Y en este momento, cuando nosotros vemos a alguien a nuestro alrededor afectado, caído, nuestro deber, la compasión, el que tiene compasión no va a seguir contribuyendo a la herida, sino lo va a ayudar. Va a contribuir a su sanidad. Es que la compasión es ese sentimiento, como bien dice Jenny, que te impulsa a ayudar a tu prójimo, no a dañarlo, no a lastimarlo, no a desnudarlo, sino a ayudarlo. Interesante porque como ustedes decían antes acerca de los familiares y la gente que rodea a esa persona que haya o no cometido ese pecado o ese error, qué importante es esta parte de la compasión y la misericordia de alguien que en vez de dañarte y extender ese daño, puede hacer esa ayuda, esa mano que te levanta, porque lo vemos con Simón Pedro, que Jesús llegó. ¿Qué hubiese pasado si Jesús no hubiese llegado? Y me pongo a analizar, Judas se ahorcó. O sea, ¿qué puede llevar todos esos comentarios negativos a que esa persona atente hasta contra su vida? Algún familiar de ellos, ¿cómo va a quedar afectado de por vida? Entonces, es aquí donde se ve el principio, que usted lo dijo, pues el principio de familia, y que eso es escaso ahorita mismo en este momento. El caso está cuando Pedro apóstol pecó y se apartó, porque Pedro fue un hombre apartado, se fue a la barca a pescar, Dios lo había sacado de allí y él volvió a eso. Pero Jesucristo va y lo busca porque el Señor lo amaba y porque había en él compasión. Yo creo que los cristianos necesitamos orar a Dios para que nos ayude a sentir esa compasión que el Señor sintió cuando vio a las ovejas desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor, y sintió esa compasión. Es la carga que siento por alguien que yo veo que está mal, por alguien que yo veo que necesita ayuda. El tercer aspecto es la de la comprensión, y ya de esto hemos hablado, porque la comprensión tiene que ver realmente con la empatía. Ponte en el lugar de la otra persona. Es todo lo que tienes que hacer. ¿Quieres saber cómo tratar a alguien? ¿Quieres saberlo realmente? Ponte en el lugar de ese alguien. Amén, sí. La verdad, pastor, es que en el momento que yo me pongo en el lugar de la persona, porque tal vez puedo cometer ese mismo error o algo hasta peor. Es que a veces pensamos que nosotros no somos capaces, y el cristiano peca al pensar así, porque todos somos capaces de hacer la peor locura. Entonces, cuando nosotros somos conscientes de nuestra realidad de pecadores que somos, nosotros con facilidad nos vamos a poder poner en el lugar de esa persona, y al ver nuestra condición y saber, y a veces ni siquiera que tal vez si voy a cometer esa misma falta, a veces nada más tenemos que recordar de dónde Dios nos sacó, lo que Dios nos ha perdonado en este camino, y con solo recordar eso es fácil tener empatía con la persona que falla o comete ese error. Si Dios tomara todos nuestros errores, toda nuestra falta, y lo publicara, ¿qué sería de nosotros? Pero Dios no es así. ¿Qué es lo que hace Dios? Que Dios borra, no se acuerda más de nuestro pecado, y por eso Dios actúa de esa manera, con amor, con misericordia y con comprensión, pues. Y pienso que cada uno de los que nos están viendo, si en algún momento usted ha condenado, ha juzgado, ha sido parte de eso, pues haga un alto en su vida, porque como usted quisiera que le trataran, como usted quisiera que las personas reaccionaran hacia su persona en un momento que usted está en esa condición. Yo recomiendo que uno sea radical también. Comencemos a bloquear a esas personas que se dedican a criticar, a señalar, a juzgar, a condenar. Lo que hay que hacer es bloquearlo, porque ellos al final del camino lo que están buscando es que el público los apoye, y si no encuentran apoyo público van a desaparecer.
van a desaparecer. Sí, también podemos denunciar esas cuentas. Si hay cuentas, claro que sí, si hay cuentas o canales de YouTube que están desacreditando a un ministerio, a un hombre de Dios, a un hermano, nosotros podemos denunciar esas cuentas también. Bueno, interesante, eso habría que hacerlo. Y dejé para lo último la palabra más grande. Bueno, no, la más grande es amor, pero la que le sigue, que es el perdón. Jesús, cuando todos abandonaron, todos soltaron las piedras y se fueron, Jesús se quedó solo con la mujer. Y Jesús, mirando a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y él dijo: no, Señor, ninguno. Y Jesús le dijo: ni yo te condeno. O sea, yo que sí puedo, el que sí la podía condenar. Jesús le está diciendo ahí es: te perdono. Le dijo: vete y no peques más, no lo hagas más. Pero la perdonó. ¿Por qué nosotros somos incapaces de perdonar la falta de otros hermanos? Que esa falta no nos la hacen directamente a nosotros mismos. Y aun cuando le hicieran directamente a nosotros mismos, ¿por qué somos incapaces de perdonar? Bueno, la verdad, pastor, que si somos incapaces de perdonar es porque yo considero que va unido a lo que hemos hablado. No perdonamos por falta de amor, por falta de compasión y porque somos desobedientes, porque a mí me puede faltar amor, compasión, pero en el momento que Dios me manda a perdonar, como yo he sido perdonada, uno trabaja para eso. Uno trabaja porque tal vez todos en algún momento uno quiere decir: oye, pero esta persona, pero Dios trabaja en uno. Y uno en oración, cuando tú mejoras tu relación con Dios, es que yo todavía no puedo entender cómo a veces uno pasa al altar o habla de Dios cuando uno tiene algo contra alguien. Dios te enfrenta con tu realidad. Y cuando tú tienes una relación con Dios, Dios te lleva. Cuando uno quiere ser escuchado: Señor, perdona mis pecados, uno se acuerda a quien no ha perdonado allí. Y Dios te lleva a la presencia. Cuando uno anhela la presencia de Dios, a mí me encanta por eso los altares, porque ahí Dios te enfrenta con tu realidad, te ve cómo está tu corazón. Y uno saca lo malo, Dios te ayuda a perdonar, pastor. Dios nos ayuda a perdonar. Y las cosas que uno aprende aquí en estos programas, porque usted acaba de decir algo interesante. O sea, a ti no te han hecho nada, porque aquí hay una persona que debería estar afectada y no es el que está recibiendo el mensaje. ¿Me explico? O sea, yo no estoy en el lugar de la persona que en realidad le va a costar más perdonar. Entonces, ¿por qué ponerme en esa posición? Porque somos así. Entonces, y aún así, si fuese yo el agraviado, Dios nos ha dado la capacidad para perdonar. Obviamente, todas estas cosas que usted ha mencionado, estos aspectos del amor, la misericordia, están ligados a esto. Entonces, cuando una persona no tiene la capacidad de perdonar, es porque hay una deficiencia, hay algo afectado en esta área de su vida. Ese término, perdón, significa dejar pasar. No es ignorar necesariamente. Y fíjate que ni siquiera es olvidar, aunque el olvido aparece dentro del perdón. Pero el término es dejar pasar. Es algo que yo tengo derecho a molestarme, a herirme, pero lo dejo pasar, porque el amor es más grande, porque la compasión es más grande, porque la comprensión, la empatía está allí. Y sencillamente lo dejo pasar porque entiendo que tu naturaleza pecaminosa es la mía, es la misma que yo tengo. Y como mañana yo no quisiera que me arrojaran esas piedras, yo lo dejé pasar. ¿Qué tuvieron que hacer todos los hombres con esa mujer? Tuvieron que dejarla pasar. Soltaron la piedra y se fueron ellos. Dejaron pasar la falta, dejaron pasar el pecado, lo dejaron pasar. Eso es realmente perdonar. Amigos, el tiempo se nos ha consumido, pero yo quiero hacer un llamado aquí a todos. Primero, a que nosotros seamos sabios en la forma de conducirnos, a que entendamos algunas cosas que son importantísimas para nosotros. Uno, nosotros somos una familia, somos la familia de la fe. Casi nunca digo somos familia de sangre, porque no que sea mi familia de sangre, pero es que la sangre de Jesucristo nos une a nosotros. Nosotros sí somos familia de sangre. Número dos, necesitamos funcionar como familia. Necesitamos nosotros, a mí no me gusta utilizar esa expresión de que los trapos sucios se lavan en casa. Se escucha brusco eso, pero
Nosotros no somos llamados a estar desnudando a nuestros hermanos y a nuestras hermanas, y menos exhibiéndole públicamente en las redes sociales. Necesitamos amar, necesitamos tener compasión, necesitamos tener empatía, comprensión, pero nosotros todos necesitamos perdonar. Cuando hacemos eso, mostramos que Dios está en nuestros corazones y que en efecto nosotros somos sus hijos. No acepte más murmuraciones, juicios previos, condenas contra siervos de Dios, y no comparta eso que no contribuye para nada al reino de los cielos. Bendiciones.